Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia Insights and Solutions. Es doctor cum laude en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en metodología cualitativa, ha diseñado, coordinado y ejecutado proyectos de investigación desde hace 25 años en diversos campos. Es partidario entusiasta de usar la metodología de investigación con libertad y creatividad. Actualmente preside la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas AVE, expresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, AMAI. Estamos al aire, Claudio. Perfecto, muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, y también, por supuesto, a la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad, por invitarme a ser parte de esta Semana de la Publicidad Expandiendo Ideas. Me han comentado otros ponentes como Sergio López, marcar las tendencias de lo que viene en materia publicitaria, y hoy quiero compartir con todas y con todos ustedes una serie de reflexiones en torno a los retos y a las oportunidades del marketing digital. Estas 6 retos y 6 oportunidades ilustran que todos los temas vinculados con la comunicación y con el marketing, con la publicidad, siempre tienen un lado A y un lado B. Y vamos a ver cómo a veces algo que pudiera ser intrínsecamente negativo también tiene valoraciones o posibilidades positivas. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Es una presentación que más o menos está calculada para alrededor de 1 hora, y abriremos una sesión de preguntas y respuestas terminando esa presentación. Por favor, si nos pueden ir compartiendo sus comentarios, sus preguntas en la sección de chat, entiendo, ¿verdad, Ociel? Y ahí podemos ir recuperándolas al final para la sesión de diálogo con todas y con todos ustedes. Voy a compartir presentación. Ociel, ¿me puedes confirmar si ya se ve la presentación? Se ve correctamente. Excelente. Pues vamos entonces a entrarle a estos 6 retos y oportunidades del marketing digital. Primer asunto, el índice. ¿Qué vamos a revisar hoy? Estos son los 6 temas de los que quiero platicar con ustedes. Brecha digital en primer lugar. Segundo lugar, cámaras de eco y polarización. En tercer lugar, vamos a revisar este fenómeno que se está llamando datificación, que sí, parece que nos estamos datificando. El cuarto elemento son las noticias falsas y la posverdad, fenómenos que están conectados y que llegaron para quedarse. El quinto punto que vamos a abordar son las némesis del marketing digital, cuáles son los superenemigos de nuestros esfuerzos de comunicación en las plataformas mercadológicas de lo digital, y finalmente la nueva comunicación, todo esto que nos trajo esta aceleración digital, que además se vio afectada positivamente, diría yo, por la pandemia. Es importante decir que en medio de esta coyuntura pandémica se incrementaron a nivel global la penetración y el uso de las tecnologías digitales, de las plataformas y de las redes sociales. Estamos viendo un crecimiento exponencial de todas estas tecnologías y de su uso por parte de las audiencias, de los consumidores, de los ciudadanos. Y hay quien dice, hay analistas que dicen que la pandemia nos obligó a dar un salto de entre 2 y 10 años al futuro, y de eso vamos a hablar a continuación. Permítame entonces entrar con el primer tema, que es brecha digital. Y me parece que este tema es muy relevante porque hablar de marketing digital implica también pensar en quienes están al margen del marketing digital. Me parece que cualquier mercadólogo o mercadóloga que trate de comunicarse con sus audiencias utilizando los recursos y las plataformas digitales tiene que ser muy, muy consciente de quiénes son esos targets, esas audiencias, esas mexicanas y mexicanos desconectados. Miren este dato, esta gráfica del último estudio de internautas en México realizado por la Interactive Advertising Bureau, la IAB México, que es una de las, por cierto, uno de los mejores sitios de referencia para entender qué está pasando con los fenómenos del marketing digital en nuestro país. De acuerdo con este estudio, la penetración de Internet en mayores de 18 años es del 67%. Para 2019, la IAB estimó
un número de 75.8 millones de internautas en nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa con los otros, los demás, ese otro, digamos, tercio del país que no está conectado? ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo los vinculamos con esta revolución digital y no se quedan al margen en los años 70, en los años 80, en los años previos a Internet? Según además datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019 de INEGI, el 70.1% de la población de 6 años o más en México es usuaria de Internet. Es decir, más o menos 3 de cada 10 mexicanas o mexicanos está desconectada o desconectado. La Asociación de Internet MX también maneja el mismo dato que el INEGI, 79.1 millones de mexicanos conectados. Entonces, el primer reto que tenemos como mercadólogos, mercadólogas digitales, es justamente conectar a los marginados. No podemos ser un gran país teniendo a más de 50 millones de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes, de los habitantes de este país desconectados del mundo digital. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho utilizar esta metáfora potteriana, y sí me refiero a Harry Potter, porque parece que el acceso a Internet y el no acceso a Internet nos dividen magos y moguls. ¿Por qué me gusta la metáfora? Porque finalmente los magos somos quienes tenemos el privilegio de tener estas varitas mágicas que nos conectan con el mundo y que nos permiten hacer cosas verdaderamente sorprendentes, ir de un punto al otro sin conocer una ciudad, conseguir un sistema de transporte para movernos y desplazarnos en una ciudad, conseguir información que no teníamos hace unos minutos, entretenernos, sí, también, ¿cuántos segundos tardamos en chasamear una canción y tenerla en nuestro playlist en Spotify, por ejemplo? Eso es la magia que nos da el acceso y el privilegio a el acceso a Internet. Pero no olvidemos a los moguls, no olvidemos que 3 de cada 10 mexicanas y mexicanos están desconectados. Y en ese sentido, pareciera que hoy la brecha digital es el nuevo analfabetismo. Hoy, quien no sabe utilizar Internet, utilizar la tecnología, está marginado, como probablemente en los 70 o en los 80 estaban marginados quienes no sabían leer y escribir. En ese sentido, nos toca a todas y a todos construir caminos, generar estrategias para que pues podamos convertirnos todas y todos en magos. ¿Cómo afecta esta brecha digital? ¿Cómo afecta este porcentaje de desconexión que tiene nuestro país? Por ejemplo, cuando una madre de 45 años que no consigue trabajo por no saber utilizar una computadora, cuando un migrante que no sabe que puede llamar a su familia gratis gasta comprando tarjetas, yendo a cabinas para poder conectar con su familia en México, desde Estados Unidos, desde otros países. Entonces, esto genera consecuencias concretas. Un niño que no tiene acceso a la educación en la pandemia por falta de Internet, quizá recuerden por ahí un video que me parece que era coreano, donde un niño pues estaba en una tienda de computadoras, en una tienda de dispositivos tecnológicos, haciendo su tarea utilizando los, digamos, equipos en exhibición en esa tienda. Ese es el tipo de fenómenos que estamos viendo. Y en ese sentido, la alfabetización digital, es decir, el conocimiento para utilizar la tecnología e Internet y la conectividad de las personas son grandes pendientes sociales en México. El COVID-19 además nos está revelando un mundo lleno de desigualdades que no puede permanecer. La pandemia lo que generó es que esta división, esta brecha digital entre magos y moguls, entre conectados y desconectados, se hiciera más evidente. ¿Por qué? Porque mientras los que estábamos conectados previamente nos conectamos más, generamos mejor conexión tecnológica, aprendimos nuevas cosas en medio de esta pandemia, nuevas aplicaciones. ¿Quién había oído hablar aquí antes de Zoom, de Blue Jeans, de todas estas plataformas de Microsoft Teams para hacer trabajo colaborativo en digital? Me parece que estamos viendo muy evidentemente cómo muchas personas que hoy se quedaron al margen de lo digital parecen quedarse todavía más atrás que antes, y por eso digo que lo que está sucediendo con la pandemia es que estamos remarginando, se está remarginando la población desconectada, está sufriendo una doble marginación, la marginación previa a la pandemia y la marginación post-pandémica, donde el mundo digital creció tanto,
pero quedé al margen de ese salto al futuro. Entonces tenemos que movernos hacia el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver este video que muestra cómo Google genera una estrategia para brindar acceso a Internet y ancho de banda y cambiarle la vida a las personas con Google Station, que por cierto ya entró a México. Vamos a ver este video, por favor. Pero sí, dime, pero... Agua de todo. But I can also sing. Okay, Google, how can I get the ambulance? Uyabona ke baba, ushishini lwakho ndibhalisile online. Sí, parece que ella consiguió el trabajo, ¿no? Este es el reto. Y fíjense, aquí quiero comparar ese mundo, el mundo de los que no están conectados, el mundo de los que están cazadores de Wi-Fi. Nosotros en Lexia hicimos un estudio en base de la pirámide urbana y nos dimos cuenta de fenómenos sobre todo en millennials de base de la pirámide, que eran cazadores de Wi-Fi, que quizá no tenían los recursos para comprarse un café de Starbucks, pero sí sabían que podían ir a un Starbucks, ir al bote de la basura, sacar un ticket y tener la clave de acceso a Internet cuando aparecía en los tickets. Esto es lo que sucede también en fenómenos cuando comparamos a la población conectada con la desconectada. Y estos datos que les muestro aquí en pantalla son de la población conectada, de nosotros los magos que tenemos el privilegio de la conexión. Fíjense solo los fenómenos que suceden, por ejemplo, cuando consumimos, cuando compramos productos y estamos conectados. Eso nos permite volvernos consumidores diferentes a los que están desconectados. ¿Por qué? Porque podemos hacer este tipo de procesos, web rooming, show rooming y live web rooming, que solo lo puedes hacer si tienes acceso a Internet. Voy a explicar muy brevemente. Aquí 81% de los internautas, de acuerdo con este estudio de la IAB, comparamos precios a la hora de comprar, pero comparamos precios con distintas dinámicas. El web rooming es cuando comparamos precios en Internet y luego compramos en una tienda física. Eso sucede mucho, por ejemplo, con teléfonos celulares. Buscamos en Internet los equipos, los comparamos, vemos las características, entendemos cuál es la propuesta de valor de cada compañía, de cada marca, de cada modelo, pero después a la hora de comprar el producto, de comprar el celular, decidimos hacerlo en una tienda física por alguna razón, quizá no confiamos en el envío, tenemos miedo de que no llegue y eso entonces lo que sucede es que estudiamos todo el producto y luego vamos simplemente a cerrar la compra en la tienda física. El showrooming es justo lo contrario, es cuando utilizo el punto de venta físico para probarme los productos. Sucede mucho con la ropa, ¿no? Entonces me pruebo los jeans, veo que me quedan bien, me gusta cómo me ajustan, si son de mi talla, me quedan perfectos, excelente, voy luego. Entonces ya usé el punto de venta físico de la tienda para conocer el modelo, ver la talla, pero resulta que luego prefiero comprar en línea y entonces utilizo la compra en línea para cerrar la venta. Y utilicé solo como un showroom
el punto de venta físico. 57% de los internautas hacemos showrooming, 73% de los internautas hacemos webrooming y un fenómeno todavía, digamos, más acucioso, que es el live webrooming. Es cuando estás en la tienda física, estás viendo unos tenis, te quieres comprar unos tenis, vas a una tienda específica para comprarte esos tenis, pero resulta que cuando estás viendo los modelos y los precios, decides comparar precios con otros proveedores o a veces la misma tienda electrónica de la tienda física para decidir dónde compras el producto, y a veces compras en línea o compras en la tienda dependiendo de dónde te conviene más o dónde está más barato. Esto es la magia que nos da la conexión y solo los privilegiados magos somos los que podemos hacer esto por nuestro privilegio del acceso a Internet. Y en este sentido, dejar que la brecha digital crezca resulta mucho más caro que eliminarla, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso la primera oportunidad a este reto, al reto de la brecha digital, es desarrollar un ecosistema digital con el fin de reducir las barreras digitales. Y esto que implica políticas públicas de acceso universal a Internet. Me parece que esto debería de ser un derecho, casi un derecho humano, como el agua, ¿no? Tener acceso a Internet, acceso a datos. Entonces cerramos ese primer reto y esa primera oportunidad de la brecha digital y pasamos al segundo asunto, al segundo reto y oportunidad que quiero compartir con ustedes, que son las cámaras de eco y la polarización. Aquí sé que no podemos hacer, digamos, ejercicios muy interactivos, pero me gustaría que si me pueden poner en comentarios o en el chat, ¿cuántas de ustedes han escuchado el término cámara de eco? Simplemente es para un asunto que estoy, digamos, registrando para el futuro. ¿Cuál es nuestro reto en este segundo, digamos, tema que quiero abordar? Es escapar de las cámaras de eco. Nosotros mismos, nosotras mismas, nos estamos encerrando en cámaras de eco digitales. Y por eso me gusta muchísimo esta definición que tiene esta infografía, esta GIF de Pictoline. En Internet solemos seguir a personas y medios que comparten nuestra visión de la realidad e invariablemente compartimos y consumimos contenidos que refuerzan esa visión. Y además las redes optimizan con sus algoritmos mostrarnos aquello que nos interesa y dejar afuera aquello que no nos interesa. Y esta mezcla de nuestra propia selección y curaduría con los algoritmos nos puede dejar encerrados en cámaras de eco donde creemos que todo el mundo es como nosotros nos lo imaginamos y que otras visiones no existen o son, digamos, minoritarias. Pero eso es falso, es solamente un efecto de percepción por la propia curaduría y porque nos encerramos en contenido que nos gusta. Estas cámaras de eco, entonces, tienen dos fuentes, para dejarlo muy claro. Nosotros curamos el contenido de Twitter, de Instagram, de nuestras redes sociales de Facebook y obviamente ahí seguimos a personas que piensan como nosotros, que refuerzan nuestro punto de vista, que comparten nuestra cosmovisión, a veces nuestra ideología, nuestro estilo de vida, y lo que sucede es que los algoritmos además premian nuestro tiempo invertido en la red, nuestro tiempo invertido en la plataforma digital. Y en ese sentido, si a nosotros nos gustan los videos de gatitos y de perritos o los GIFs de piolines, pues entonces el algoritmo nos va a seguir dando eso y todo aquello que alargue el tiempo de estancia en la red o en la plataforma. Esto se le llama en inglés average time spent o tiempo promedio consumido. El algoritmo entonces busca que alarguemos nuestra estancia. ¿Y qué hace para tratar de alargar nuestra estancia? Pues darnos contenido que es digamos, coherente, que nos gusta, que es contenido que nos puede ser digamos, atractivo y que por lo tanto puede alargar nuestra estancia. En estos dos efectos de la curaduría más el efecto de los algoritmos, lo que genera es este encierro en estas cárceles, porque esos son cárceles de contenido que son muy ricas, son muy cómodas, son muy cozy, te sientes a gusto ahí porque te das cuenta que tienes la razón, todo el mundo piensa como tú, no existen o son minoritarias las visiones opuestas a la tuya, pero eso es falso, como nos dice aquí este GIF de Pictoline, y por eso creo que el reto es escapar de las cámaras de eco. Y déjenme ir con otra idea y otro efecto que me parece terrible de las cámaras de eco, y es que las cámaras de eco generan polarización.
Cuando nosotros estamos navegando en las redes sociales y parece que todo el mundo piensa como nosotros, me parece que estamos teniendo, digamos, una situación, diría yo, de discapacidad en la que perdemos las capacidades para lidiar con quien piensa diferente a nosotros. Y entonces cuando alguien opina distinto a nosotros, lo que respondemos es con descalificación o agresión. Y en ese sentido me parece que las cámaras de eco son otro elemento más que está detonando polarización en nuestro país y en el mundo. Es un fenómeno que me parece que tenemos que estudiar y que es bien fácil tratar de entender los efectos de romper la cámara de eco. Yo les propondría aquí, como una tareita, que en sus redes sociales empiecen a seguir a personas que piensan completamente diferente a ustedes y van a ver que no se obtiene la misma gratificación con el scroll down. Cuando estamos consumiendo contenido y tenemos opiniones contrarias a nosotros, pues ya no es tan gratificante, pero nos da una mejor lectura de lo que está sucediendo allá afuera. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que no vamos a poder compartir aquí, pero me gustaría que lo hicieran quienes nos están viendo, quienes están viendo esta conferencia. Por favor, abran su Instagram. Vean por un minuto a las personas que siguen. Por favor, si alguien quiere compartir algo sobre este ejercicio, lo puede hacer de nuevo en la sección de chat o en la sección de preguntas y respuestas. A reserva de que lo estén haciendo en este momento, es muy interesante ver el contenido curado por alguien más. ¿Qué sucede? Usualmente nos sorprendemos de lo que siguen nuestras amigas, nuestros amigos, nuestra red social, digamos, amical, y empezamos a ver que hay diferencias sobre el contenido que consumimos nosotros y tienen una curaduría distinta, a pesar de que probablemente compartan el mismo grupo de edad o el mismo género, vemos que tienen curadurías diferentes. Y si quieren radicalizar el ejercicio, les sugeriría que busquen a algún familiar de confianza que sea de otro grupo de edad y traten de disfrutar navegar por su Instagram o por su Twitter. Van a darse cuenta que la curaduría hecha por alguien más no es igual de gratificante que la curaduría que hacemos para nosotras y nosotros mismos. Y es por ello que esto hace evidente cómo esa curaduría está hiperpersonalizada y probablemente estemos encerraditos en una cámara de eco. Por ello, la segunda oportunidad ante este reto es cuestionar, reflexionar y aprender de lo que vemos. Tenemos que romper esas cámaras de eco y tenemos que, digamos, ir a tener una visión, diría yo, más integral y menos automanipulada por nuestra propia curaduría o manipulada por los algoritmos y tener una visión, digamos, distinta, más rica, más heterogénea del mundo y de la realidad. Voy con la tercera reto y oportunidad del que les quiero hablar el día de hoy, que es datificación. Y sí, estamos condenados a producir datos todo el tiempo. Por eso me da mucha risa estas teorías de la conspiración sobre las vacunas contra la COVID-19, que dicen que por ahí quizá las hayan escuchado, que las vacunas contienen un microchip que todo el tiempo va a informar dónde estamos, nos va a geolocalizar, va a dar información acerca de nosotros. Y a mí lo que me da risa es que ya tenemos junto a nosotros equipos que hacen exactamente eso, ¿no? Nuestros celulares son una fuente riquísima de producción de información para jugadores del mundo digital. El rastro que dejamos, esto ya es como un clásico. Todo lo que sucede en Internet en un minuto y todos nos sorprendemos de la cantidad de contenido, de interacciones, de conversaciones que se generan y que consumimos en Internet. Y por ello les quiero invitar a hacer otro experimento. Ojalá lo estén haciendo porque créanme que este experimento va a marcar su percepción del mundo digital. Si por favor se pueden meter a su navegador, a Google, y poner la palabra comprar. Esperemos que lo estén haciendo, ¿verdad, querido Ciel? Muy bien. Una vez que pusieron la palabra comprar, lo que les quiero pedir es que después de comprar
pongan una cosa que jamás en su vida comprarían. Hace una semana y media hicimos este experimento en una universidad y, por ejemplo, un estudiante puso llantas para tráiler, ¿no? Entonces, les pido por favor que pongan ahí una categoría que jamás comprarían. Comprar y de ahí la categoría que jamás comprarían y le den buscar. Y una vez que les salgan los resultados de esta búsqueda, les pido que le den clic en alguno de los links de compra que les arrojó el navegador como resultado de su búsqueda. Y bueno, esto era todo el ejercicio. El ejercicio lo van a ver en las siguientes semanas cuando estén navegando en sus redes sociales, cuando estén navegando en Internet y resulte que empiecen a encontrar pauta de esa categoría que ustedes jamás comprarían. Y ese es un ejemplo de cómo la data que generamos, las búsquedas que generamos, los sitios web que visitamos, qué hacemos con el mundo digital, nos sigue y nos persigue con el retargeting. Vamos a ver, y por favor, si lo quieren compartir después con Ociel, con Aline de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad del Ibero, sería muy, muy gratificante para mí ver sus propias experiencias de cómo, digamos, fueron asumidos como compradores potenciales de esas categorías y qué esfuerzos digitales se enfocaron hacia ustedes para tratar de cerrar esa compra imposible, y espero que no se molesten conmigo por esta pequeña travesura. Bien, vamos adelante simplemente para decir que este Big Data, esta gran masa de datos que estamos generando colectivamente con nuestro comportamiento digital, tiene que ser complementado con tres tipos de datos, esta Big Data o Data Science, tres tipos de datos que son importantes. Small Data me parece que es el primero. Esto viene de este libro del mismo nombre de Martin Lindstrom y básicamente se trata de hacer curaduría de información a partir de pistas de investigación y de insights. Son las pequeñas pistas, dice Martin Lindstrom, que nos advierten de las grandes tendencias y uno de los ejemplos que desarrolla en este libro es el caso de Lego. Lego parecía condenado, de acuerdo con el Big Data, a quedarse en nichos de mercado, digamos, de preescolar. Decían los chavos, los jóvenes, los niños y jóvenes están más interesados en la construcción digital, tienen Minecraft, se volvió, digamos, para más pequeños el asunto de construir con pequeños ladrillitos de plástico. Y sin embargo, Martin Lindstrom, contratado por Lego en una etnografía con un chavito alemán, se da cuenta que este chavito tenía unos tenis perfectamente destrozados, desgastados, hechos pañicos, en un lugar privilegiado de su habitación, y se da cuenta con esta pequeña, digamos, etnografía, que en las generaciones jóvenes están dispuestas a invertir cantidades industriales de tiempo y esfuerzo si la meta vale la pena. Lo que este chavito alemán hacía era verse convertido en uno de los mejores skaters de su país, y los tenis ilustraban esa lucha y todas las horas que implicó para él, digamos, volverse un experto en skate. Y eso ¿qué hizo para Lego? Lo que hizo fue que ajustara su estrategia y en vez de enfocarse en preescolar, lo que hizo fue sofisticar sus Lego sets, sus juegos, sofisticarlos para hacerlos mucho más complejos, y también generó la compra de licencias para generar vinculación emocional con ciertas licencias. Entonces, por ejemplo, un halcón milenario, un Millennium Falcon de Star Wars, tiene más de 7,000 piezas y cuesta más de 12,000 pesos. Y eso generó, digamos, efectos muy positivos para la marca. Segundo, complemento de datos, lo que llamamos street data, que son simplemente los signos urbanos y espaciales que revelan hábitos de la población. Tenemos que observar a nuestros consumidores, a nuestras audiencias, a nuestros ciudadanos, cómo se mueven en el punto de venta, cómo utilizan los espacios vinculados con nuestra marca, por ejemplo. Y en ese sentido tenemos que hacer etnografía, tenemos que ir a hablar con las personas. No basta leer las tendencias en grandes hojas de Excel.
Y el último elemento que quizás sea el más técnico de todos, el Deep Data. El Deep Data es un método para permitir encontrar dentro de grandes volúmenes de información patrones significativos. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que ustedes tienen millones de casos de distintas interacciones comerciales, de distintos compradores, usuarios de la marca, y en esa gran masa de datos seleccionas 1, 2, 3 casos de personas concretas, profundizas en ellos, generas hipótesis y luego validas o niegas esas hipótesis en el gran volumen de información, en el gran volumen de datos, en la Big Data con Data Science. Pero tenemos que ir por los casos individuales para poder entender la lógica de todos los casos. Y déjenme pasar simplemente a dos digamos, enemigos, sí, también del marketing digital, que son el data noise y los vanity metrics. El data noise es cuando tenemos simplemente muchos datos, pero que no encontramos el sentido de esos datos. Nos dan mucha información sobre el desempeño, por ejemplo, de nuestra estrategia de marketing digital, pero muchos de esos datos son solo ruido, no suman a entender cuál fue el reto o el desempeño de la campaña. Y los vanity metrics es cuando tienes resultados que parecen espectaculares, pero que no están conectados necesariamente con el desempeño del negocio. Ejemplo, fuiste 6 horas trending topic. Ajá, ¿y cuánto vendiste? ¿En qué se convirtió ser trending topic? Solo generaste conversación, pero no se movieron las agujas. No me refiero solamente a las duras de comercialización, sino también a las blandas que tienen que ver con percepción de marca o con salud de marca. Tenemos que tener métricas que nos reflejen los resultados reales del marketing digital. Y por eso, aquí mi conclusión es salir. El escritorio y las tablas de Excel no son buenos lugares para observar el mundo, no exclusivamente, y tenemos que ir a la calle y tenemos, por lo tanto, que complementar esa data science, esas grandes masas de datos con small data, deep data y street data. Bien, pues pasamos al cuarto tema del cual les quiero platicar hoy, que son las noticias falsas, las fake news y la posverdad. Vaya fenómeno que nos tocó vivir, pero resulta que quizá no era tan nuevo. El reto entonces es que las noticias falsas llegaron para quedarse y las noticias falsas circulan con mucha facilidad en el entorno digital. El entorno digital facilita la viralización de las noticias falsas y esto también se debe a nosotras y nosotros, a las y los usuarios y usuarias de la red. ¿Por qué? Porque compartimos la información antes de verificarla y ese es un comportamiento humano que tenemos que cambiar y que nos toca, digamos, intervenir en él. Las noticias falsas dicen que la primera noticia falsa está en una pintura rupestre donde el cazador pintó al bisonte más grande de lo que había cazado. Obviamente estoy jugando y tiene que ver con el hecho de que las noticias falsas nacieron con la capacidad de los seres humanos de contar historias y de, digamos, escuchar esas historias. Entonces, las noticias verdaderas están de manera muy interesante aprendiendo a contarse de manera más atractiva, más sexy, más emocional para engancharnos, porque compiten frente a noticias falsas que nos sorprenden, que nos enganchan, que nos emocionan, pero que desafortunadamente son falsas, por lo cual nos desinforman y nos hacen daño. Les voy a poner este ejemplo. No sé aquí quienes hayan visto esta nota. Esta nota dice, influencer queda ciega tras tatuarse los ojos de azul. Y fíjense, por favor, los medios que cubrieron esta nota. Estamos hablando del Excelsior, Milenio, Radio Fórmula, el Heraldo de México. Y aquí, ¿cuál es digamos, el giro que tiene esta nota? Es el cabeceo. La nota está cabeceando, básicamente las 4 notas que les pongo aquí como ejemplo, la misma, digamos, información. Una mujer se tatuó los ojos de azul, un influencer, y perdió la vista y quedó ciega, ¿no? Dicen, queda ciega, queda ciega, queda ciega y pierde la vista, dice el Heraldo. ¿Cuál es el catch? ¿Cuál es la vuelta que tiene esta nota? Que si le dabas clic, y por eso a mí me parece un clickbait, uno de estos tweets o contenido, estos posteos que nos hacen rápidamente darle clic porque nos parecen muy atractivos, como llaman nuestra atención, nos da morbo, pero cuando abrías la nota te dabas cuenta de que
la influencer Amber quedó ciega 3 semanas. Eso no es lo mismo que vimos en la cabeza de la nota, ¿no? Porque es más catchy, es más atractivo, nos atrapa más la nota de que quedó ciega, asumiendo de forma, diría yo, poco precisa, que esta influencer quedó ciega para siempre, ¿no? Entonces, este es el tipo de juegos que estamos viendo a la hora de evaluar el asunto de las noticias falsas, pero las noticias falsas también tienen efectos y consecuencias. Si lo falso nos hace daño, ¿qué daño nos hacen las noticias falsas? Y para ello quiero mostrarles este video. Sí, las noticias falsas dañan nuestras democracias y ese es el enorme problema. Estamos ahorita, creo que son 82 días de la elección del 6 de junio. Tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede con las noticias falsas. El Instituto Nacional Electoral ha hecho esfuerzos importantísimos. Lo hizo en la elección federal del 2018, donde ganó el presidente López Obrador. Evitó que muchas noticias falsas se difundieran, se amplificaran, pero obviamente es una lucha gigantesca. Solo en Estados Unidos se volvió un fenómeno importantísimo. Quienes ubiquen probablemente la cadena Breitbart sabrán cómo se promueven incluso desde este tipo de sitios noticias falsas para desinformar a la población y para manipular su voto. ¿Cómo vamos a evitar que esto nos suceda a nosotras, a nosotros? Bien. Hoy, ¿qué está sucediendo? Las audiencias están cambiando y están identificando las noticias falsas. Y por otra parte, los medios tradicionales están mejorando la manera de empacar y comunicar sus noticias para satisfacer nichos de audiencias que requieren, por ejemplo, distintos tratamientos noticiosos o informativos para ello. Pero es importante entender que es un fenómeno que nos va a acompañar de aquí en adelante, que nos ha acompañado siempre y que va a permanecer en la historia humana como algo que traemos pegado, digamos. Y la oportunidad entonces es volvernos expertos y expertas en identificar manipulaciones. Tenemos que ser capaces de reconocer rápidamente cuando algo no es preciso, cuando algo es abiertamente falso. Recuerden que las noticias falsas tienen efectos en la realidad. El caso más brutal me parece este tiroteo que sucedió en una pizzería de Washington, cuando una noticia falsa que decía que en esa pizzería había un tema de trata de niños y de niñas, y pues llegó una persona disparando a tratar pues de salvar a esos niños y niñas ficticias, generando un efecto pues evidentemente de violencia urbana. Vamos con el quinto tema que voy a abordar hoy y que me parece que vamos a muy buen ritmo para cerrar esta presentación y abrir nuestra conversación con sus preguntas, comentarios, etcétera, que son las némesis del marketing digital. ¿Cuáles son los grandes enemigos de nuestro trabajo como marketeros digitales? El fraude digital. ¿Por qué? Porque la publicidad digital en el mundo está reportando pérdidas multimillonarias. Hay mucho fraude digital y tenemos que ser muy inteligentes para evitarlo. De acuerdo con Juniper Research, esta consultora especializada en temas de cibercrimen, 2019 cerró con pérdidas de 42 mil millones de dólares por culpa del cibercrimen. Esto es bien importante. No son chavitos o chavitas traviesos ganándose unos dólares para ayudarse. Es la delincuencia organizada
trabajando de forma sistemática para defraudar el ecosistema del marketing digital. Y esos son los grandes enemigos. ¿Qué pasa cuando nosotros como mercadólogos o gerentes de una marca invertimos en marketing digital, asumimos que estamos recibiendo, digamos, los resultados, el tráfico, las visitas, los seguidores, los compradores, y resulta que es falso, que la información que estamos recibiendo está digamos, manipulada con cierto tipo de dinámicas que les quiero explicar ahorita. De otros enemigos, ahorita iremos a ver cada uno a detalle, es el ad blocking. Aquí me gustaría muchísimo que me comentaran en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, quiénes de ustedes, quiénes de esta audiencia han instalado ad blockers en sus celulares o en sus tabletas o en sus computadoras para evitar estímulos publicitarios impertinentes e insistentes. ¿De qué estamos hablando? De cuando, por ejemplo, una marca decide pautar de tal forma que se apropia de la pantalla de nuestro celular, que es casi una violación a nuestro espacio digital personal. Y eso está generando entonces malas prácticas publicitarias, anuncios no pertinentes, intrusivos, es hipersaturados. ¿Cuántos y cuántas de ustedes han estado, por ejemplo, consumiendo un contenido informativo y tienes que estar buscando en qué parte está tu contenido porque te están saturando de anuncios en los costados, en medio, pop-ups, etcétera? Entonces, el ad blocking es un enemigo, pero es un enemigo derivado de las propias prácticas, me parece que poco pertinentes publicitarias, que están cansando a internautas, al target, lo están cansando de nuestros esfuerzos. El segundo enemigo, el non-human traffic, ahorita veremos un ejemplo de ello, implica que estemos tomando decisiones con base en data y creyendo que tenemos humanos, digamos, alimentando esos KPIs, pero resulta que no son seres humanos, sino es simplemente bots dándole clic sistemáticamente a nuestros anuncios. También otro reto es la seguridad de marca o el brand safety, porque al hacer compra programática de anuncios en digital, a veces perdemos el control de dónde se pautan esos anuncios. ¿A ustedes les gustaría, por ejemplo, si fueran gerentes de una marca, que los anuncios de su marca aparecieran en sitios pirata, por ejemplo, como Roja Directa o sitios pornográficos? Este asunto del brand safety es un asunto también muy importante. Y por último, las click farms, que es una manera de alimentar el non-human traffic locales. Sobre todo hemos visto muchos videos en YouTube en China de donde se disponen de miles de smartphones, desde donde se descargan apps, anuncios, se puntúan, se desinstalan, se les da clic sistemáticamente a determinados anuncios para monetizar digamos, una estrategia falsa de marketing digital. Aquí les traje un ejemplo, hay muchísimos. Si ustedes googlean o buscan en YouTube mejor Click Farm, van a ver cómo son estas granjas de clics. Déjenme mostrarles un pequeño video de una de ellas. Вот эта компания занимается продвижением в чате. Смотрите, сколько у них телефонов есть, аккаунтов в чате, все управляется с единой системой. Они фолловят разные аккаунты, оставляют комментарии. И говорят, что здесь очень малая часть, у них есть место, где около 10 тысяч таких телефонов расположено. 做电商的，我们这里也可以对接那个电商平台，对吧？是吧？对，直播和电商都可以。好，这个我们。 Y entonces tú crees que te está yendo súper, súper bien con tu campaña, pero resulta que un porcentaje de tus clics, un porcentaje de las personas que están respondiendo, resulta que son estos click farms, son estos bots, son estos interacciones no humanas que están engañándote y que están generándote una imagen distorsionada de tu propia campaña. Esto es también lo que tenemos que evitar. Y a mí me gusta mucho el trabajo que hace Tom Fishburne. Creo que vale la pena seguirlo, Marketonist. Y este es uno de los gráficos. Él hace muchos cartones
o digamos, sobre el asunto del marketing. Y me gusta mucho porque ilustra esto que les decía que nos detona la instalación de ad blockers, ¿no? Cuando se apropian de nuestras pantallas, cuando nos ponen estas X del tamaño de un píxel. Yo siempre tengo esta sensación de que tengo los dedos boludos porque nunca encuentro dónde está la X para cerrar, y a veces, obviamente lo hacen con esa intención, pues acaba uno dándole clic al anuncio en vez de cerrar el anuncio. El autoplay, que luego también nos mete en problemas. Los anuncios oversized, gigantescos, que nos dificultan encontrar nuestro contenido. Los pre-rolls, el clickbait, ¿no? Estas trampas para hacer clic que luego resultan falsos. El retargeting, ya lo vamos a ver con este pequeño ejercicio que hicimos con todas y todos ustedes de comprar algo que no nos interesa y hacer esa búsqueda. Y por eso el mismo Tom Fishburne dice, ¿por qué todos están instalando ad blockers? Pues creo que es evidente. Por eso, la quinta oportunidad que les quiero plantear aquí en esta sesión sobre los retos y oportunidades del marketing digital es que necesitamos crear una cultura para que el marketing digital esté mejor dirigido. Tenemos que hacer pauta con profesionales, tenemos que entender muy bien cómo funciona la compra programática y tenemos que entender muy bien que probablemente una parte de nuestra inversión se vaya a la basura por los fraudes digitales que se están dando en el entorno digital, y que obviamente están generando iniciativas para combatirlos. La IAB en México ha hecho un esfuerzo muy, muy importante justo para mejorar prácticas de los marqueteros digitales y poder resolver estas problemáticas, pero es un reto global y es un reto que todavía estamos viendo cómo vamos a solucionar. Y me gustaría simplemente cerrar la última parte de esta conversación hablando de la nueva comunicación. También es cierto que tenemos un reto y una oportunidad con los nuevos recursos, las nuevas plataformas, los nuevos mecanismos que nos da el mundo digital para hacer marketing. ¿Y a qué me refiero? A todos estos cambios que estamos viendo todos los días en el mundo digital, cómo nacen y mueren tendencias. Hace probablemente un par de años, pues no sabíamos qué eran los stickers, no existían los stickers, y hoy los stickers son un asunto de nuestra comunicación cotidiana. Ese es el tipo de fenómenos a los que me quiero referir. Primer fenómeno, la personalización. El marketing digital nos permite una personalización de campaña como nunca habíamos visto. Es muy interesante cómo, por ejemplo, nos dice aquí UPS, el Pulse of the Online Shopper 2019, que el 13% de los consumidores están interesados en muchos programas de fidelización que buscan gratis descuentos y personalización. Hay nichos que les interesa mucho la personalización, y en general a las audiencias digitales nos interesa mensajes, contenidos, propuestas de valor que sean perfectamente para nosotros, no para nadie más. Y la personalización es un asunto, me parece que es un asunto, diría yo, obligatorio en el mundo digital. ¿A cuántas audiencias estamos persiguiendo? ¿Cuáles son nuestros targets? Segundo fenómeno, la memetización. No sé si lo sabían, pero México es un país líder en la creación y producción de memes a nivel mundial. Somos como población muy creativos. También, por cierto, somos líderes en YouTube en el consumo de tutoriales. Probablemente no leemos un manual, pero somos súper consumidores, las y los mexicanos, de tutoriales, y somos muy buenos para crear memes. Los memes son píldoras, son estructuras precocinadas de comunicación que están listas para ser llenadas de sentido, y de esa forma se vuelven un recurso muy valioso para que las personas puedan, digamos, compartir su pensamiento, su propia expresión de cómo están viendo cosas. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Habrán visto, por ejemplo, estos memes sobre el caso de Burger King y McDonald's. Probablemente han visto también memes sobre el asunto de la pandemia. En general, los memes resultan un recurso comunicacional del mundo digital muy eficiente. ¿Cuántos segundos necesitamos para entender un meme? ¿Y cuál es el gran reto del meme? Es la creatividad, es verdaderamente vincular de forma estratégica el objetivo de una marca que quiera utilizar memes y que no, digamos, se ponga en riesgo por no saber utilizar bien los memes. A mí me parece que en México tenemos subutilizada
la capacidad, digamos, de comunicación de los memes por parte de las marcas. Los memes parecen seguir siendo territorio de los cibernautas más que de las marcas, y las marcas, yo digo que se ven hasta tibias, diría yo, con miedo, con temor a utilizar estos recursos de la comunicación digital, y yo creo que lo que tenemos que hacer es al revés, es utilizarlos con energía, con contundencia, pero alineados estratégicamente con los objetivos de comunicación de nuestra marca. Los errores que se han cometido utilizando memes, que seguramente los sabrán, los recordarán, ¿no? Se deben a justo no alinear y no entender muy bien el papel del meme para la marca y no entender que es un consumidor o un internauta más platicando, sino que tiene que cuidar y vigilar la alineación estratégica con su comunicación. El otro elemento son los stickers. Los stickers, pues ¿cuántos de aquí ya tienen stickers personalizados? Los stickers también se volvieron muy relevantes, sobre todo en las aplicaciones de comunicación entre individuos como WhatsApp, que son referentes, digamos, de nuestra comunicación. Dicen que hoy se está gestionando más el marketing con WhatsApp que por mail. Y en ese sentido, el uso de memes es relevante. Ya tenemos memes de nuestras marcas. ¿Cómo generamos y cómo integramos a la comunicación digital este tipo de elementos que son útiles, relevantes y atractivos para las audiencias? También otro elemento importante de esta comunicación digital son las nanonarrativas. Al buen entendedor, pocas palabras. Obviamente un meme es una nanonarrativa, pero también los GIFs son nanonarrativas. Y me parece que aquí lo relevante es conocer la cultura y las tendencias del momento para realmente colgarte de esas tendencias y poder utilizar así estas tendencias para vehicular mensajes de tu marca. Esto me parece que es también muy relevante y que tiene que ver con dominar la economía de la comunicación digital, que es una economía minimalista, es una economía de pocas palabras, de mucha imagen y de mucha contundencia comunicacional. También otro fenómeno importante es el multiscreen. El multiscreen quiere decir el consumo multipantallas al mismo tiempo. De acuerdo de nuevo con datos de la IAB, 47% de los internautas mexicanos navegamos en Internet mientras vemos la televisión. Y es muy interesante que la mayoría de esa navegación no es, no va hacia el mismo contenido, no es confluente. El 98% de las actividades que estamos haciendo a la hora de navegar en Internet, por ejemplo, mientras vemos contenidos en otras pantallas, no digo solamente, no hablo de la televisión como medio, puedo pensar también en OTTs, en Video On Demand, en VOD, y aquí lo que estamos haciendo es, estamos viendo un contenido, por ejemplo, si vemos televisión, la televisión está programada, nosotros estamos viendo un contenido ahí, y cuando empiezan los comerciales ya no hacemos zapping. Una discusión que era probablemente de las discusiones más importantes en los años 80 era el uso del control remoto y cómo se hacía zapping, cómo se cambiaba entre canales. Hoy lo que estamos haciendo es un zapping atencional. Cuando empiezan los comerciales o cuando está pasando algo que no nos interesa, pues dirigimos nuestra atención hacia nuestra segunda o a nuestra tercera pantalla y así nos entretenemos de manera multipantallas o multiscreen. Este es otro fenómeno importante que tenemos que aprender a dominar. Me parece que al principio de los fenómenos de multipantalla o second screen le llamaban por ahí, estábamos muy obsesionados con la posibilidad de conectar, por ejemplo, temas comerciales con contenido. Oye, me gustó la camisa que traía el protagonista de esta serie y resulta que la puedes comprar con un clic. Este tipo de multiscreen y no ha salido tan poderoso como podríamos pensar en un inicio. Entonces, ojo con los fenómenos de multipantalla porque todavía hay grandes oportunidades ahí que podemos aprovechar como marqueteros y marqueteras digitales. Por ello, la sexta oportunidad es ser más creativo, ser creativos para aprovechar los nuevos elementos comunicacionales. Desde las marcas a veces le tenemos mucho miedo a utilizar memes, a utilizar stickers, a jugar con nanonarrativas, a utilizar esta serie de nuevos recursos que nos da el marketing digital. A mí me parece que es justo al revés. Lo que tenemos que hacer es aprovechar todos esos recursos que antes no teníamos para dirigirnos a las audiencias y generar
Engagement, que es como diría yo la gran meta que tiene una marca en su relación con audiencias o consumidores, es una vinculación emocional estable entre las marcas y sus consumidores. Engagement es entonces una vinculación emocional estable entre las marcas y los consumidores, y yo creo que ese es el gran objetivo del marketing digital. Y simplemente ya para cerrar las conclusiones de esta presentación que comparto con ustedes, es primero complementar el Big Data con otros datos. Me parece que es relevantísimo, complementarlo con Small Street and Deep Data, volvernos mejores consumidores de noticias, ser expertas y expertos como marqueteros y marqueteras digitales en reconocer cuando hay una noticia falsa, una noticia imprecisa, una noticia que busca un clickbait, que busca manipularnos simplemente para que le demos clic y entonces seamos un número más que se capitaliza, se vuelve dinero por parte del sitio web o del anunciante. Exijamos también a los medios un mejor trabajo informativo. Yo creo que los medios serios, diría yo, que tienen la enorme responsabilidad de mantener esa ética del periodismo, esa ética de la información, pero cuidar el empaque para que sea atractivo. Y esa combinación no es fácil de resolver. Sigamos a personas que piensen distinto a nosotros, rompamos nuestra cámara de eco. Estamos muy cómodos en las cámaras de eco, pero nos hacen tener una visión parcial de la realidad. Es como si te taparas un ojo y trataras de ver así el mundo. Vas a verlo, pero vas a verlo distinto y no lo vas a ver completo. Verifiquemos la información antes de compartirla. Esta pulsión de compartir de manera rápida, automática, antes de validar la información, es lo que genera, es el gran motor para la viralización de noticias falsas en el mundo digital. Y finalmente, hacer la pauta digital con profesionales. Lo decía hace un momento, tenemos que combatir el fraude digital y eso implica recurrir a expertos que entiendan la lógica de la compra programática, la lógica del marketing digital y finalmente aprovechemos los nuevos formatos de comunicación. No le tengamos miedo a todos esos recursos que nos regalan estas plataformas y estos entornos digitales para generar engagement, para generar esa conexión emocional estable con nuestras audiencias, para generar una conversación fértil que fluya entre la marca, diría yo, hasta horizontal, entre la marca y sus consumidores. Me parece que esos son entonces los 6 grandes retos y oportunidades del marketing digital. Y muchísimas gracias. Aquí cierro mi presentación, siendo prácticamente las 7, lo cual me da mucho gusto que justo cumplí los tiempos establecidos y abrimos la conversación con todas y todos ustedes para poder dialogar y enriquecer esta, digamos, lectura de nuestra categoría que es el marketing digital. Muy bien. Entiendo, Osiel, que no sé si tú o Toshi nos van a ayudar con las preguntas y respuestas de la audiencia y los comentarios, perdón, de la audiencia. Así es, Claudio. En un momento Toshi comienza a hacerte las preguntas. Toshi, ¿andas por aquí? Ya se nos perdió. Bueno, vamos yo te las hago, no te preocupes. Fíjate que hemos tenido como varios comentarios a lo largo de pues toda esta ponencia, que estuvo sumamente interesante. Y muchos dirigidos, por ejemplo, me acaba de escribir una alumna que en este ejercicio que hiciste, sobre que ella estaba poniendo cómo comprar equipo de hockey, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso yo estoy buscando grasa de ballena, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a comprar grasa de ballena? Pero este tipo de ejercicios de alguna manera no, la misma inteligencia artificial se encarga de corregirlos, ¿no? Pues es que yo creo más bien, Osiel, que la inteligencia artificial al final no es tan inteligente. ¿Y por qué lo digo? Porque probablemente si has comprado en línea algún producto y lo has buscado y has estado, cuando uno está buscando, por ejemplo, reemplazar su celular, que es una decisión cada vez más importante, ¿no? Donde hay militancias, donde hay tribus. Está la tribu digamos, del iPhone, que es una tribu muy militante en torno a su marca. Está la tribu Samsung, están las tribus, digamos, que están más hacia entonces iOS o Android.
pero también están de repente las tribus de Huawei, las tribus de otras marcas. ¿Qué estamos viendo con este tipo de fenómenos? Que luego cuando estás buscando un celular, por ejemplo, y lo buscas y lo compras, te quedas meses recibiendo publicidad de celulares, ¿no? Entonces, pues muy inteligente, digamos, la inteligencia artificial, pero la verdad es que no se da cuenta cuando ya cerraste la compra y probablemente la compra la cerraste en el mismo portal, en el mismo sitio. ¿No les ha pasado que compran algo en Amazon, estuvieron buscando en Amazon sistemáticamente un producto y después les llega publicidad de Amazon y Amazon sabe que compraste el producto, ¿no? Y te lo sigue ofreciendo. Entonces, me parece que todavía hay cosas que afinar en ese sentido, Ciel, y por eso es tan criticado el retargeting, ¿no? A esta persona le interesan los zapatos, las botas con casquillo de protección industrial, ¿no? Y entonces todo el tiempo te está mandando información. Por eso el ejercicio que hicimos hoy con la audiencia, Ociel, lo que hizo fue ilustrar y en las siguientes semanas y meses, este ejercicio lo hice el año pasado y todavía en una universidad me estaban diciendo que les sigue llegando publicidad a algunos de los alumnos, algunas alumnas de lo que buscaron en ese momento, ¿no? Entonces espero que no te llegue publicidad de grasa de ballena, mi querido Ciel, pero es altamente probable, ¿no? Perfecto. Oye, aquí tenemos una pregunta de Andrea del Valle. Dice, con todo esto que comentas, de que puede haber información que engaña el resultado de una campaña y justo donde los usuarios no queremos que nos bombardeen, ¿qué podrías aconsejar que tenga una campaña que pueda incrementar su probabilidad de éxito? Mira, yo creo que primero, o lo que decía yo, que es hacer la pauta con profesionales, recurrir a expertos en la materia, porque hay mucho conocimiento, digamos, acumulado ahí que podemos poner al servicio de nuestra propia campaña. También hay mejores prácticas. Por ejemplo, hay algunas entidades certificadoras que tú puedes elegir hacer la pauta solo con sitios certificados, ¿no? Como la Trustworthy Accountability Group, la TAG, que es una certificación que lo que habilita es la certeza a los mercadólogos que invierten en digital de que cada peso que se invierte, pues cuando tiene ese sello de tag, sí es un sitio de a de veras, sí hay clics de a de veras, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que también otra buena práctica es el hecho de tener listas blancas y negras, las white deals y las black lists, donde tú pautas y dices, sí, yo voy a pautar, pero en estos sitios no quiero pautar, ¿no? Y entonces haces tus listas negras justo porque te das cuenta en iteraciones en una y otra campaña que hay ciertos sitios que te inflan los resultados, ¿no? Y parece que te va muy bien, pero luego no convierten, ¿no? Entonces esas son maneras de ir atajando eso. Yo como lo sintetizaría, o si el que quizás es una buena idea, es métanse a la IAB México, chequen en su sitio web toda la información que tiene, hay manuales, hay documentos, hay white papers acerca de cómo hacer pauta digital, cuáles son los riesgos que tienes que evitar, cómo los puedes evitar, y esa es una manera de lograr como mercadólogos resolver ese reto, Ociel. Y Muy bien. gracias por la pregunta, Andrea. Aquí hay varias personas que no habían escuchado el término cámara de eco. ¿Hay alguna forma de romper esta cámara de eco? Porque bueno, si no mal recuerdo, hace 10, 15 años, hace 10 años Facebook era una cosa muy divertida porque te llegaban comentarios, te llegaban notificaciones, fotos de diferentes personas, ¿no? Y hoy siempre te llegan los mismos 15 de siempre. Entonces, ¿cuál es la manera de romper esta cámara de eco? Mira, es fácil, pero es doloroso, Ociel. Para todos los que preguntaron cómo romper esa cámara de eco, tienes que empezar a seguir gente, a seguir personas, a seguir perfiles que no te agraden, ¿no? Que es más que te choquen. Yo en la campaña del 2018, en la campaña presidencial, hice eso porque además pues hago análisis político, como tú sabes, Ociel, y pues yo tenía que estar enterado pues, de los distintos partidos, personajes, candidatos, etcétera. ¿Qué me pasó? Y eso me gustaría mucho compartirlo con ustedes, que dejó de ser agradable la experiencia de navegación en mi red. Yo lo que hacía en Twitter, pues empecé a seguir a personas
con las cuales no comparto su visión, incluso hasta oposición en términos ideológicos. Y la verdad es que lo hice durante toda la campaña, pero ya que acabó la elección, volví a eliminarlos, porque no es disfrutable. O sea, es muy rico estar en una cámara de eco, como les decía, es un lugar muy cómodo, se siente uno riquísimo en la cámara de eco porque parece que todos pensamos igual. Tengo un chorro de personas que piensan como yo. Recuerdo mucho en esa campaña, Ociel, de una chava que, con la cual platicaba y me decía, no es posible que gane López Obrador la presidencia. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, pues yo no conozco a nadie que vaya a votar por López Obrador. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema no era López Obrador, el problema era esta chava, ¿no? Que estaba desconectada, ¿no? Estaba en una burbuja, estaba encerrada en una cámara de eco, donde todo el mundo, pues, digamos, tenía aversión con la candidatura de López Obrador. En ese sentido, ilustra mucho cómo cuando nos quedamos con visiones parciales de la realidad, pues entonces también digamos, tenemos percepciones erróneas de la realidad, ¿no? Y eso es lo grave. Y me parece que romper una cámara de eco es doloroso, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no quedamos encerraditos en estas cárceles muy cómodas, pero falsas y que nos hacen y que alteran nuestra percepción de la realidad. Y como comentaba en la presentación, Ociel, que además nos polarizan. Según yo lo planteo así, nos volvemos, asumimos una discapacidad, nos discapacitamos de lidiar con el que piensa diferente a nosotros. Tú sabes que el espacio universitario es un espacio que busca justo pues la confrontación de ideas, ¿no? Los pensamientos distintos, el diálogo entre posiciones divergentes, diferentes, opuestas, hasta opositoras. Y yo creo que la universidad nos forma justo para lidiar con quien piensa diferente y para lograr generar consensos y diálogo con esas personas. Pero me parece que las cámaras de eco justo hacen lo contrario, nos deshabilitan esa capacidad de tratar con personas que piensan de manera diferente a nosotros. Y por eso creo, Ciel, que cuando estamos en entornos digitales, Facebook, Twitter, Instagram, es muy fácil acabar mentándole la madre a alguien, peleándote con alguien, ¿no? Porque es tu manera, digamos, el único recurso que te quedó para dialogar con el que piensa distinto, entonces es pelearte con él, lo cual me parece terrible porque erosiona el diálogo, digamos, el diálogo entre las personas, ¿no? El diálogo colectivo. Muy bien. Claudio, tenemos otro comentario de Andrés Ramírez. Sí. Dice, por lo que estoy viendo en internet, Google ya cerró el proyecto de Google Station desde 2020. De cualquier No sabía, modo, no me digas eso. Perdón, ¿es Sí. Andrés Ramírez quien nos hizo el comentario? Así es, Andrés Ramírez, sí. Mira, Dice, Andrés, pues vaya novedad que me dices, porque además yo estuve platicando con personas de Google México el año pasado, pero fue, me parece, el primer semestre, y me decían que incluso había un plan más agresivo para Google Station. Pero gracias por la advertencia, porque entonces información no falsa para que vean que a todo el mundo nos puede pasar, y voy a checar qué está pasando entonces con Google Station, que entendía que iba a hacer una inversión importante en nuestro país para dar acceso a ciertas comunidades muy específicas de alta marginación, de acuerdo con los municipios de alta marginación de INEGI. Entonces, si esto es una cancelación, pues creo que sí es una noticia importante para revisar. Dice, de cualquier modo existen otros ejemplos para ver la importancia de cómo se está mejorando el acceso a Internet Claro. en todo el mundo. Tal Claro. es el caso del servicio de Internet satelital de Elon Musk, Starlink. Sí, exacto. En este sentido, Claudio, ¿cómo se va a modificar? ¿Qué va a modificar en la publicidad, en la mercadotecnia, que todos tengan acceso ya a Internet, que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga acceso? Mira, Ociel, yo creo que el acceso universal a Internet generaría una transformación global benéfica para todo el mundo, ¿no? Es decir, yo creo que el acceso a Internet nos habilita, sí es cierto que habilita muchas otras cosas de entretenimiento, contenido, pornografía, o sea, habilita otras cosas, pero también habilita capacidad, digamos, para educar a las personas, ¿no? Lo estamos viendo en medio de esta pandemia, como toda la educación se volvió en línea. En 3 días, el 20 de marzo, Ciel,
cumplimos un año de que todas las escuelas están cerradas en nuestro país, las escuelas de educación básica y media básica, ¿no? Las escuelas, digamos, cerradas, me refiero a cerradas físicamente, y estamos trabajando de forma digital. Entonces, yo creo que el reto de dar acceso universal a Internet sería un motor de transformación social poderosísimo para la capacitación, para la educación, para el trabajo también, para la comunicación entre nosotros, la socialización y finalmente para el entretenimiento, que también es importante como una necesidad humana, o sea. Muy bien. Por aquí hay otros comentarios. Ujú. Dice, bueno, te agradecen por el tip para ahora que vienen las elecciones, para empezar a seguir a más Sí, personas. ese está bueno, ¿eh? A mí, la verdad, miren, yo empecé a seguir, digo, hasta Fernández Noroña, digo, para que nos demos una idea, ¿no? De los personajes. Y la verdad, sí, es una sensación distinta. Y aquí déjame compartirles algo, sí, que me parece bien padre, que es, cada vez que nosotros hacemos scroll down y cada vez que le hacemos así al celular, estamos obteniendo gratificaciones, ¿no? Y está muy medido cuántas gratificaciones obtenemos por, digamos, centímetro recorrido de pantalla. Adivinen cuál es la aplicación que más gratificaciones da por movimiento de nuestro pulgar. A ver, Ociel, ayúdame a contestar tú, porque como no hay audiencia, digamos, que nos esté interactuando, ¿cuál crees que sea la aplicación que más gratificaciones nos da por cada movimiento de nuestro dedo? Yo pienso que Instagram, ¿no? Por cada dedo es una foto distinta. Es TikTok, mi querido Ciel, porque Ok. resulta que TikTok tiene algo que es bien interesante, que es tú le das un pantallazo para arriba y te cambia la pantalla completa, ¿no? Entonces, digamos, es como un scroll down acelerado, ¿no? Porque Ujú. te ubica la pantalla entera. Entonces, ese es el tipo de fenómenos, digamos, que estamos viendo. Cómo las gratificaciones, digamos, se obtienen así. ¿Qué pasa cuando tú le haces así, que es un poco el ejercicio que quise hacer con ustedes con Instagram? Si tú agarras el celular de un tío, de una tía, de tu papá, de tu mamá, y ves su Instagram, si es que tiene Instagram, y tú, yo siempre le pongo el reto de decir, diviértete con la curaduría de tu mamá. Y va a estar bien difícil, Ociel, ¿no? Porque vas a estar Claro. haciendo tu movimiento y además tú estás acostumbrado a que este movimiento te da placer, ¿no? Te da gratificación. Pero es como cuando tomas cerveza sin alcohol, digo yo, ¿no? Es decir, pues sí Claro. estás haciendo lo mismo, pero no se obtiene lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es bien interesante. Y por favor, hagan el experimento. Agarren el celular de alguien con que tenga confianza y que les permita navegar en su Instagram, por ejemplo, o en su Twitter, y van a ver cómo no se siente igual cuando estamos navegando en la curaduría de alguien que no somos nosotros, ¿no? Muy bien. Aquí hay algunos también que, bueno, aquí varios señalan que les gustaba, que le apostaban a, mira, a TikTok, del primero, Instagram, TikTok, Insta, No, pero es Instagram. TikTok el que más Ujú. gratificación da. Por eso TikTok es tan adictivo. Quienes no tengan TikTok, por favor, abran una cuenta de TikTok y van a ver cómo además, como no depende de su red, de haber hecho una red, de tener amigos, seguidores, etcétera, sino tú puedes hacer una selección de temas para tu curaduría inicial, te empieza a dar gratificaciones desde el momento uno y es adictivo. TikTok tiene este tema de que una vez que lo abres parece que te quedas ahí horas, ¿no? Y que no acabas y estás, pero yo a veces me siento cuando estoy en TikTok como las cobayas, Ociel, Claro. aquellas cobayas, te acordarás de ese experimento donde le colocaron unos electrodos, me parece que unas cobayas en algunos centros de placer del cerebro y se murieron de hambre porque se dedicaron el resto de su vida a estarle dando clic al botón y obtener esa gratificación, ¿no? Suena interesante. Oye, Claudio, hay varios aquí también que han instalado AdBlocker. Eh, Por favor, que nos digan por qué han instalado adblockers. Pero va a tener que ver con la intrusión de publicidad impertinente que además se apropia de nuestra pantalla. A mí me parece, a mí, hasta me enoja, Ociel, cuando un pop-up se apropia de mi pantalla.
¿con qué derecho? Me dan ganas de cachetear al anuncio o a la marca. ¿Cómo te apropias de toda mi pantalla, desgraciado? ¿No? Creo que ese es un reto importante. Oye, y sí, bueno, aquí una de las, al menos de las acciones que propones o que ves, la customización. Llegará el momento en que también la customización nos aburra, porque de repente, en este momento yo lo veo algo muy padre, ¿no? Pero va a Sí. llegar un momento en que ya no sea una sensación. Sí, yo también creo que la hiperpersonalización en su visión, digamos, polarizada, lo más extremo, puede llegar a un mundo donde ya no veas nada nuevo. Y fíjate que me parece similar a algo que sucedía con, con el consumo de la música en generaciones previas a la generación millennial, particularmente con la generación X y mucho más en la generación, digamos, boomer o la previa, digamos, a la generación X, que es que tu enciclopedia musical se formaba en la adolescencia y en la adultez temprana. Y de ahí no se cambiaba nada, ¿no? Es decir, seguías oyendo a Flans, Luis Miguel, Los Hombres G, Los Enanitos Verdes, ¿no? Que estoy seguro que una buena parte de nuestra audiencia no ubicarán algunos de estos grupos. Pero es decir, tú formabas tu enciclopedia musical completita en la adolescencia y la adultez temprana. Y a los 40 seguías escuchando la misma música y a los 50 también y a los 60 también. Eso, que ya no está pasando lo mismo, ¿no? Me parece que las nuevas plataformas de consumo musical, particularmente Spotify, pues han cambiado esa lógica. ¿Por qué? Por los mismos algoritmos sociales que nos presentan música que nos podría gustar, ¿no? En función del tipo de música que consumimos. Y entonces nos ayuda a ir descubriendo nuevos grupos, nuevas canciones, nuevas rolas que nos emocionan o que conectan con nosotros. Pero es muy interesante cómo en la generación millennial y en la generación postmillennial estos fenómenos ya no fueron igual que en las generaciones previas sobre el consumo de la música y que ilustra muy bien eso. Si tú al final ya tienes toda tu curaduría y ya siempre vas a recibir lo mismo, esto que sientes en Facebook o Ciel, de que pues ves a los mismos 15 posteos de siempre, ¿no? A los Claro. 15 personas que usualmente te comparten, te postean, te dan likes, etcétera, etcétera, y que se vuelve monocorde y por lo tanto se vuelve aburrido. Yo creo que el extremo de la hiperpersonalización podría conducirnos, sí, a esa, digamos, a ese set de contenido que ya no nos sorprenda jamás, que ya no nos ponga nada nuevo, donde no descubramos nada, donde simplemente estemos sistemáticamente regurgitando, como ponía el ejemplo de la música, la misma enciclopedia de contenido. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los contenidos, con los contenidos que aparecen en películas? Bueno, estaba pensando, por ejemplo, ahorita en Netflix, Uh-huh. que gran parte de esto que platicábamos hace algunos meses de la marca país, Uh-huh. se proyecta en Netflix. Ajá, Uh-huh. y de repente, no sé, el otro día tenía insomnio, estaba scrolleando el Netflix, y bueno, Netflix está cambiando, quizás el algoritmo, ¿no? Pero, o sea, puros programas de asesinos seriales, puros programas de policíacos o series donde en la portada, pues de repente algo muy sangriento. Y bueno, no, o sea, no me espanta ni lo juzgo, ¿no? No es un juicio Sin, em- moral, sí. sin embargo, cuando te pasas a otras plataformas, estamos viendo otras cosas completamente más variadas, con más contenidos. Netflix se está quedando atrás. Pero regresando un poquito a la marca país, ¿cómo nos, ¿qué se puede hacer para generar contenidos que hablen de tu país, Uh-huh. que publiciten tu país y que hablen bien? Porque de repente, Uh-huh. o sea, o sea, estamos viendo series rusas que dices, órale, están haciendo cosas muy interesantes, así es Rusia, series Uh-huh. finlandesas, no sé si han visto Surgoyen, Sí, y te sí, quieres ir a parar allá uh-huh, a Finlandia. Y de repente sí. cuando ves las series mexicanas, pues estamos viendo puras cuestiones de narco, estamos viendo puras cuestiones de políticos corruptos, estamos viendo, o sea, cosas que honestamente si yo lo viera desde afuera, no sé si me gustaría venirme a parar aquí. Sí. ¿Qué se puede modificar en cuestión de branding dentro de las mismas series que ofrece Netflix o las plataformas distintas?
Mira, yo creo que tienes ahí, le apuntaste a un asunto pues súper toral, diría yo, del contenido, la generación de contenido a nivel global. A mí también me llama mucho la atención porque en ficción, digamos, en las OTTs no se está viendo un contenido tan disruptivo por parte digamos, de México, ¿no? Como jugador y generador de contenido. Hay que recordar que México fue, digamos, líder en la generación de contenido en América Latina, ¿no? En los 60, en los 70, quizás hasta en los 80. Pero en esta nueva lógica global, donde estamos viendo series francesas, series alemanas, digo, ha habido series que la han roto. La Casa de Papel española, pues que se volvió un fenómeno global en Estados Unidos, incluso llegando justo a revertir esto que en economía política de los medios luego decíamos va a ser imposible que un contenido de tercer mundo, digamos, llegue al primer mundo, ¿no? Con esa contundencia, etcétera, etcétera. Creo que en ficción no lo estamos haciendo bien, coincido contigo, me parece que estamos en un asunto muy monocorde sobre nuestro propio país, sí asentado quizá en las series vinculadas con el narcotráfico y tal, que está bien, es parte del contenido, pero no nos atrevemos a hacer series, por ejemplo, como la serie española del barco, ¿no? Una serie que su supuesto, lo que tienes que comprar en el contrato con ese contenido es que desapareció el mundo, ¿no? Que desaparecieron los continentes, que el planeta se volvió pura agua, ¿no? O sea, atreverse a ser tan disruptivos en los planteamientos de la ficción me parece brutal. Ahora, también habría que reconocer, yo creo, lo que está haciendo, no en ficción, pero sí en factual, digamos, productos de realidad, como La Crónica del Taco. La Crónica del Taco en Netflix a mí me parece que es una ilustración bellísima y digo, porque además como mexicanos pues usualmente amamos los tacos y la diversidad de los tacos y entendemos que los tacos además son una categoría heterogénea y me parece que ahí lo estamos haciendo mejor en los contenidos que son factual, en documentales, en series documentales, en este tipo de contenidos, me parece que lo estamos haciendo bien. Y también las biopics o las bio series que también me parece que están atendiendo a ciertos nichos. El caso de la serie de Luis Miguel me parece que es icónico en esa materia. No creo que la serie de Luis Miguel vaya a volar a nivel global, obviamente, ¿no? Es una serie que está dirigida a las audiencias que conectaron en su momento con la música de Luis Miguel, con Luis Miguel como personaje, como cantante, etcétera, ¿no? Pero coincido con tu valoración y simplemente con el asunto de imagen país. Hay muchos memes sobre esto, Ociel, que quizás los hayas visto de cómo es México y cómo se ve México en las series Claro. o en las películas norteamericanas, ¿no? Y resulta que México siempre es como sepia amarilloso, ¿no? O sea, siempre este asunto y hay mucha, digamos, conversación digital sobre justo este asunto de los memes y cómo, digamos, sobre este asunto de las series y cómo se está reflejando a tu país, ¿no? Y es bien interesante. Hay otro meme, lástima que no estoy preparado, pero si no, ahorita te enseñaría los memes concretos, que no sé si han visto, es cómo es México y cómo es verdaderamente México, cómo es Turquía y cómo es verdaderamente Turquía. Hay muchos memes en esto y te ponen, sí, la imagen, o sea, te ponen la imagen, por ejemplo, cómo es México, cómo dicen que es México y ponen a un cuate asaltando a alguien en un coche, ¿no? Entonces, y te ponen abajo en el meme, ¿cómo es México? Y ponen las playas, ponen las pirámides, ponen la comida y ponen al cuate asaltándote. Es decir, lo que dice ese meme, somos mucho más ricos que una sola visión, pero también somos eso, o sea, no negando que somos un país violento, un país con problemas de criminalidad o delincuencia, pero sí reflejando su heterogeneidad, sin negar estas valoraciones negativas. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, como plantea Social, en generar una nueva narrativa de México, pero nos ha costado mucho trabajo. Yo creo que desde Calderón no encontramos la narrativa de México, ¿no? La hemos perdido. Quizá con Fox empezamos a perderla, pero tenemos décadas sin narrativa país, más allá de la de un lugar emproblemado con violencia, narcotráfico y pobreza, ¿no? Exacto. Andrea del Valle nos pregunta, ¿con qué puede empezar una empresa muy conservadora en sus redes tradicionales a usar estas nuevas alternativas de acercamiento? Muy buena. Muy bien.
Andrea, yo lo que te diría es lo primero que tienes que tener es que la persona que está a cargo del marketing de la marca tiene que entender cuál es la dinámica del mundo digital. Tenemos una muy, muy mala costumbre en nuestro país que yo, bueno, por ahí yo no es mío el término, pero así lo he escuchado, que es que, no, oye, ¿cómo le hacemos para entrar en digital? Pues ya ni modo hay que entrarle a esto, ¿no? Ya sabes, te dice el CEO que probablemente es boomer, ¿no? O generación X. Y entonces lo que dicen es contrátate al Sobrinity Manager, ¿no? Y entonces, ¿quién es el Sobrinity Manager? Pues no, pues es que aquí mi sobrino sí le mueve y postea sus cosas ahí en sus redes y entonces asumen que solo por ser joven ya sabes hacer digital. Y yo creo que esas son parte de los retos que tenemos hoy. O sea, ¿qué diría yo, Andrea, qué te recomendaría? Vamos a enterarnos de qué es el marketing digital, cómo funciona, cuáles son sus dinámicas. Hay dinámicas basiquísimas como la de search, ¿no? O sea, simplemente cómo pautar en búsquedas de Google, en qué sitio aparecemos cuando alguien googlea nuestra categoría. Andrea, no sé si nos puedas decir cuál es la categoría de la empresa que mencionas, por ahí a ver si nos lo pone Ociel, pero si buscas y resulta que apareces en la página 2, dicen que el mejor lugar para ocultar un cadáver es la página de 2 de búsquedas de Google, porque nadie se mete a la página 2 de resultados de búsqueda de Google, ¿no? Entonces, si no estás ahí en el Search Engine Optimization, si no tienes estrategias, digamos, para colocarte en buenos lugares de las búsquedas que hacen las personas cuando buscan tus servicios, es un primer lugar donde empezar, ¿no? Y yo otra cosa que recomendaría, entiendo que ya prácticamente se nos acabó el tiempo, Ciel, una última cosa que recomendaría es, por favor, no hagas campaña de que ya estás en digital, porque hay muchas marcas que anuncian con bombo y platillo, ya estamos en internet, en 2021 te tardaste, mano, ¿no? Entonces no lo hagas, mejor empieza a operar, pero no anuncies con bombo y platillo que saliste del siglo XIX. Muy bien. Tenemos ya nada más un último comentario de Jimena Apisdorf. Ay, mi querida Jimena Pisdorf, es amigaza y querida. Ha estado comentando toda la ponencia ha estado comentando. Y fíjate que hay uno muy interesante que dice que habría que retomar una narrativa de comida y arte. Y esto me recuerda mucho el texto de Liberal Salvaje, ¿no? Que al menos algo de lo que a los mexicanos los unía muy claramente era este orgullo que tenemos por nuestra comida. Sí, exacto. Yo creo que ahí hay un gran venero. Fíjense ¿se acuerdan del programa? ¿Cómo se llama el programa que sacó Diego Luna? Que era justo en torno a una cena. Me parece que fue en Netflix, ¿no? Así es. Y era en torno a comer y a cenar. Por ahí, Antonio Almazán, un viejo escritor ya fallecido, cómico mexicano, decía que si Benito Juárez y Maximiliano se hubieran sentado a comerse un buen mole poblano, se hubiera resuelto las diferencias entre ellos, ¿no? Es decir, sí es cierto que a las y los mexicanos nos interesa mucho la comida, es un asunto que nos vincula culturalmente, que nos hace militar. Acuérdense la campaña que hizo Netflix recientemente, si era, me parece, tlayudas y dos platillos por ahí latinoamericanos, no me acuerdo exactamente bien, y bueno, nos fuimos en masa a defender a la tlayuda oaxaqueña porque #México, y yo creo que eso ilustra la potencia que tiene la comida. Por ahí mi amiga y socia Gaby Marketing está ahorita produciendo unos contenidos para Spotify, entrevistando chefs. Es bien interesante cómo los chefs se volvieron los rockstars modernos, ¿no? Yo me acuerdo que en los 80 no era nota quién era chef, pero en el 2020 sí es nota quién es un chef. Y sabemos quiénes son los chefs famosos mexicanos. En los 80 probablemente no sabíamos un solo nombre de un chef mexicano o una chef mexicana. Entonces, yo creo que sí, coincido con Jimena con que la comida es un gran venero para generar contenido digital y para generar, para generar engagement. De nuevo, esta vinculación emocional estable, porque ya tenemos una vinculación emocional estable con la comida mexicana. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, vamos a cerrar esta sesión, Claudio. De verdad fue una sesión muy, muy, muy agradable y súper interesante todos los temas que nos presentaste hoy.
Voy a proyectar la constancia. Esperemos que no tenga problemas. Ay, muchas Se ve muy gracias. bien. Y te la leo, dice, el Departamento de Estudios Empresariales y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad otorga el presente reconocimiento a Claudio Flores Tomás por su valiosa participación como ponente en la Semana de la Publicidad con el tema Retos y oportunidades del marketing digital. La verdad nos hará libre. Firma Aline Moreno Ríos, doctora Aline Moreno Ríos, coordinadora de la Maestría en Merca y Publicidad. Y pues, Muchísimas gracias, Uziel. Un placer. Además, sabes que soy profesor de la maestría, cosa que estoy seguro que algunas de mis estudiantes espero que hayan visto esta participación. Pero un placer ser parte de esta semana de la publicidad de la maestría y ya saben que cuentan conmigo. Un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Claudio. Y pues estamos en contacto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Ya salimos, ¿verdad, Uziel? No, espérame un tantito.